Los esfuerzos mediáticos por tratar de encontrar alguna deficiencia en las elecciones regionales de Venezuela han generado atrevimientos dignos de causas más nobles. Toda la maquinaria de propaganda aceitada con dólares del imperio no ha podido ocultar el éxito de un proceso digno de admiración. Todas las organizaciones que monitorean las elecciones venezolanas aplaudieron el proceso y ante el poder de la evidencia, la misión de observación de la Unión Europea no tuvo otro remedio que reconocer los hechos. Sin embargo, una señal de última hora le hizo alterar sus apreciaciones. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. A la misión de observación electoral que envió a Venezuela el Alto Comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, no le quedó otra alternativa que reconocer el avance de un proceso comicial que ya quisieran muchos de los países del viejo continente. El cuerpo de observadores, liderado por la eurodiputada Isabel Santos, aplaudió la amplia participación de sectores de la oposición en el país, destacando que no hay un grupo compacto que haga frente al chavismo y, por el contrario, están muy divididos y tienen diferentes visiones políticas. Los enviados por Borrell confirmaron que en Venezuela hay una administración electoral mucho más equilibrada que incorporó directivos representantes de todos los sectores políticos del país. Además, destacaron las 18 auditorías que se realizaron antes, durante y después del proceso que permiten dar fe de la transparencia del mismo. También reconocieron que el registro electoral está actualizado, que el conteo era totalmente fiable y que no había forma alguna de alterar el resultado. Si alguien lee el contenido del informe, pensaría que se redactó en el Palacio de Gobierno de Nicolás Maduro. Pero no fue así, y como no hay blanco sin negro, la misión de observación de la Unión Europea incluyó en su informe algunos puntos oscuros que parecen sacados forzosamente de un sombrero de mago. Al parecer, algo malo había que decir de este proceso, porque no podía ser tan perfecto. En su informe, la misión europea dijo que hubo uso de recursos públicos para hacer campaña en favor del chavismo, que tuvieron ventajas en la cobertura de los medios de comunicación y que el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad para sancionar estas irregularidades. Sin embargo, el informe no expone que desde el organismo electoral se procedió a la sanción de 4 candidatos de diferentes toldas políticas, incluyendo al partido de gobierno. La regulación de la campaña fue mucho más estricta que en elecciones anteriores. Incluso en los medios del Estado hubo mucha presencia de candidatos de la oposición. La misión de observación de la Unión Europea ofreció volver a Venezuela el próximo mes de enero, cuando tendrá su informe completo, en el que incluirán algunas recomendaciones en pro de que los venideros procesos mejoren según su punto de vista. El voto electrónico de Venezuela es la envidia de muchos países del viejo continente, que aún votan a mano. El informe preliminar de la Unión Europea contrasta con lo que señaló Washington, que sin tener observadores ni forma alguna de comprobar la transparencia de las elecciones venezolanas, insistió en su empeño de seguir cercando políticamente al país. Esta jugada de posición adelantada, en la que ridículamente quedó la Casa Blanca, se limitó a repetir el discurso desgastado de que las elecciones no fueron libres ni justas y que no garantizó la participación de todos los sectores políticos. Sin pruebas en la mano, pero con muchas opiniones manipuladas sobre el proceso electoral, la administración de Joe Biden condenó el proceso electoral de Venezuela desde mucho antes de su realización y no iba a permitir que las observaciones de otros veedores, incluyendo la Unión Europea, dijeran lo contrario.
La posición de Washington es la misma de la oposición violenta que ellos mismos han financiado para buscar atajos como golpes de Estado, invasiones paramilitares, ataques a la economía, protestas violentas y destructivas e intentos de magnicidio. Pero la teoría de que la oposición no tenía participación en los comicios se cayó por su propio peso, y esto pudo ser comprobado por diferentes misiones de observación. Los sectores más violentos de la oposición fueron los más castigados con el voto y dejados al margen. El 100% de las más de 300 organizaciones y personalidades de distintas tendencias políticas invitadas a Venezuela validaron el proceso y no dudaron un minuto en reconocer las bondades del mismo y admitir que no hay manera de manipular los resultados. Lo que Washington y sus aliados querían era que se permitiera la participación en las elecciones de personajes que están involucrados en algunos de estos actos contra la paz y la seguridad del país. Ni en Europa ni en el Imperio del Norte se permitiría participar en comicios a alguien que intente fracturar la democracia como ha pasado en Venezuela. Es acá, justamente, donde el informe de la Unión Europea se distancia de la postura asumida por Washington. La misión de observación enviada por Borrell no quiere que se politice o se saque provecho político de su informe, el cual pretende revestir de cierta objetividad. Isabel Santos, líder de la misión observadora de la Unión Europea, que el marco electoral venezolano cumple con la mayoría de los estándares internacionales básicos, aunque muchos países de Europa todavía no llegan a ese básico requerido. La prepotencia de los ex imperios del viejo continente pretende pintarlos como ejemplo de democracia. Esa postura de altivez y petulancia fue la que hizo que varios sectores del chavismo rechazaran la presencia de los observadores de la Unión Europea como observadores de los comicios del país. Años de hostigamiento, sanciones y señalamientos adversos han allanado ese nivel de cautela. Aunque hoy parecen retroceder en su postura, la Unión Europea es una de las instancias internacionales que reconoció como presidente al ilegítimo Juan Guaidó, postura que aún mantienen de una manera tímida y cada vez menos comprometida. Lo curioso es que ahora vengan como observadores a unas elecciones organizadas por un régimen que ellos desconocen teóricamente, pero que con su presencia han reconocido como legítimo y capaz de organizar unos comicios tremendamente democráticos y transparentes. Ese podría ser otro punto de inflexión que incline la balanza hacia buscar las vías más adecuadas para que los venezolanos sean los que resuelvan sus conflictos sin intromisiones extranjeras, tal como las potencias del norte exigen que se haga con sus procesos conflictivos. La presidenta de la misión de observación destacó que no pretenden ser un instrumento de injerencia en la vida interna de los países. Por ello, hizo votos porque los venezolanos, a través de un proceso de diálogo político, puedan decidir el futuro de su país. Es eso justamente lo que desde hace años están pidiendo el gobierno legítimo y el pueblo venezolano. Pero las sanciones, el hostigamiento, el bloqueo y financiamiento de grupos violentos y desestabilizadores ha dirigido al país a su mayor crisis desde su independencia. Venezuela ha dado otra gran lección de democracia al elegir las elecciones como herramienta para dirimir sus problemas. Los intereses mezquinos, externos e internos, siguen empeñados en afectar el desarrollo de un pueblo que desde hace mucho tiempo se cansó de estar arrodillado y comenzó a caminar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.